Eliezer Cocoletzi, soy doctor por el Instituto de Ecología, la maestría y el doctorado las hice allá, soy biólogo de formación y actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogos de Saberes, aquí en la Universidad de Veracruz. Pues prácticamente la estadística la usamos en todos los análisis que hacemos y en todo lo que estamos estudiando en el grupo de trabajo. La bioestadística la usamos para entender a las plantas, a los animales, a los virus, a las bacterias. Y bueno, hasta donde yo he visto en mi experiencia, la estadística principalmente la utilizamos para categorizar o para determinar si un tratamiento es igual o diferente a otro, o si hay un patrón en el crecimiento de ya sean bacterias, como comenté, si ya sea incluso en la forma de algunas plantas, de algunas hojas, de algunos insectos. Las aplicaciones que yo he visto que se usan la estadística son muy extensas, y en la parte en la que yo me he especializado un poco más ha sido en entender y diferenciar tratamientos y categorías principalmente. Una de las principales aportaciones es esta: diferenciar cosas, o diferenciar grupos, o diferenciar tratamientos. Por poner un ejemplo, ahora estamos estamos estudiando el cacao como parte del proyecto del postdoc que estoy realizando, y como parte del proyecto del postdoc estamos estudiando si el cacao se comporta de la misma manera en un sistema agroforestal, en condiciones determinadas, o en otras condiciones, es decir, en dos parcelas. Entonces lo que estamos viendo es, cuando dije comportamiento, en realidad me refería a la producción, a la productividad de cacao. Entonces hay dos parcelas, una situada en Nautla y otra en Papantla, y lo que queremos ver es, con base en la información climática y en la información del suelo, queremos ver si el cacao que se encuentra en las dos parcelas produce la misma cantidad de cacao o diferente cantidad de cacao. Entonces, en este caso, la estadística la estamos usando para ver, digamos, desde un punto de vista probabilístico, si los cacaos que vamos a sembrar en un sitio son iguales o diferentes al otro. Entonces, también últimamente con los cursos de actualización que he llevado, he encontrado que hay otras herramientas, como con la estadística multivariada, porque principalmente en la estadística univariada lo usamos para esto, para diferenciar si un tratamiento es igual a otro o no. Pero ahora he descubierto un poco más y he estudiado un poco más sobre la estadística multivariada, y análisis como Machine Learning nos pueden ayudar perfectamente a entender, con base en mucha información de dos sitios o de dos lugares o de tratamientos, y determinar si son iguales o no. Yo no concibo una manera de entender a las plantas sin el análisis estadístico, sin una probabilidad de encontrar de que al momento que regresemos o que analicemos alguna condición, podamos encontrar lo que estamos analizando. Nosotros en mi área no estudiamos tanto la estadística como tal, sino en nuestro caso la estadística es una herramienta muy importante, es absolutamente importante en mi opinión, para entender los fenómenos y los procesos biológicos. Se está buscando la unión de muchas disciplinas, matemáticas, ingenierías, física, relacionadas con la biología. Se está buscando la integración de muchas de estas ciencias para entender fenómenos, y no nada más para entender fenómenos, sino para ayudar y tener mejores productos de consumo. Por ejemplo, tener mejor calidad de semillas, tener incluso para los productores mejor calidad de vida. En estas dos parcelas donde tenemos tres parcelas donde se está cultivando cacao, el cual es Oaxaca, una localidad en Veracruz y otra un poco más al sur de Veracruz, al norte de Veracruz. Lo que hicimos fue recolectar muchísima información microclimática de las plantas, es decir, del sitio donde están las plantas pusimos sensores que registraban temperatura, humedad, radiación fotosintéticamente activa, que este sensor determina la cantidad de luz que la planta podría utilizar para hacer fotosíntesis, que esa fue como la parte microclimática. Tomamos también de cada individuo de cacao al que fuimos a monitorear hojas para obtener y medir atributos funcionales. Los atributos funcionales en las plantas son
aquellas características que tienen las plantas con las que interactúan con el ambiente, y resultado de esto nos pueden decir qué tan bien le va a la planta en ese ambiente en el que se encuentran. Es decir, hojas más grandes, más delgadas, con mayor biomasa, podrían darnos una idea de que esa planta se encuentra en una condición de mayor sombra o de menor sombra. Esto lo contrastamos con la información microclimática. Además, en las plantas de cacao lo que hicimos fue determinar o caracterizar cómo son las plantas de cacao, la estructura, la altura, el diámetro de la copa, principalmente el diámetro del tronco de los árboles de cacao, y además medimos a los árboles que les dan sombra a los árboles de cacao, es decir, los árboles de sombra o la vegetación de sombra. Entonces, pues para recapitular, tenemos información microclimática, información anatómica, información de la estructura de los árboles de cacao, y además tenemos información de la vegetación de sombra. Tenemos mucha información, y además de los árboles de cacao lo que tenemos justo es la información de la producción, es decir, la calidad de los frutos entendida como el número. Entonces tenemos mucha información, la cual podríamos ir analizándola una por una, es decir, variable por variable, y ver si la temperatura, la humedad, la radiación, el número de estomas, el tamaño de las hojas, la biomasa, la altura de los árboles, el número de frutos, el diámetro del tronco. Es decir, tenemos mucha información que fuimos a colectar a campo de los árboles de cacao, y lo que queremos saber es si el cacao responde de la misma manera entre estas tres diferentes condiciones. Entonces, otra vez, pudimos hacerlo una por una, pero lo que hicimos fue hacer un análisis multivariado para saber y determinar si los cacaos se están comportando de la misma manera en las tres parcelas. Y bueno, lo que encontramos es que hay una relación además entre la sombra y la producción de los cacaos. Y ciertamente la sombra está dada por los árboles, por la vegetación de sombra. Entonces, a partir de toda esta información y utilizando la estadística, es que podemos entender cuál es la relación entre variables, por una parte, entre la producción, la sombra, las hojas, las características de los árboles, y también podemos entender si todos los árboles de cacao se están comportando de la misma manera en las diferentes condiciones.